Abrimos con esta noticia en desarrollo. La Administración Federal de Aviación suspendió vuelos este jueves cerca de Fort Hancock, Texas, por razones especiales de seguridad. Legisladores dijeron que el Pentágono habría usado por error un sistema láser militar para derribar un dron del propio gobierno estadounidense perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el incidente. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Un refugiado casi ciego fue encontrado muerto 2 días después de que agentes federales lo abandonaron en una tienda tras salir de la cárcel. Tenemos nuevas imágenes de su arresto y del momento en que caminaba solo por las calles antes de morir. Además, buenas noticias para quienes quieren comprar casa. La tasa hipotecaria bajó a su nivel más bajo en 4 años. Hablamos con expertos sobre qué significa esto para el mercado. También en la Ciudad de México aumenta el temor tras varias amenazas de bomba que obligaron a evacuar 3 lugares. Aunque resultaron ser falsas, la incertidumbre está afectando a la población tras la caída de El Mencho. En México, el ejército detuvo a Lexus, el líder del cártel del Golfo, tras un fuerte operativo por aire y tierra. Pero mire, continuamos con la tensión entre Cuba y Estados Unidos por el tiroteo en aguas de la isla que dejó 4 muertos y 6 heridos. Este jueves se confirmó que en la embarcación viajaban ciudadanos estadounidenses. La cadena NBC reveló que al menos uno de los fallecidos y otro de los heridos son ciudadanos estadounidenses. Además, los otros tripulantes de la embarcación podrían ser residentes permanentes. Ayer el gobierno de la isla informó que los 10 pasajeros eran cubanos que vivían en Estados Unidos y tenían la intención de infiltrarse en el país con fines terroristas. Agregaron que iban armados con fusiles de asalto, armas cortas, cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Este jueves las autoridades cubanas ya identificaron a los 4 fallecidos en el enfrentamiento armado. Se trata de Pavel Allín Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Además, el gobierno de La Habana reconoció un error en la identificación de uno de los heridos y modificó la lista oficial de involucrados. Inicialmente habían nombrado a Roberto Azcorra Consuegra, pero el nombre correcto es Roberto Álvarez Ávila. El viceministro de Relaciones Exteriores admitió la equivocación en conferencia de prensa. En una información inicial se mencionó por error de apreciación en la identificación a Rolando Roberto Azcorra Consuegra, quien no forma parte del grupo, si bien es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba. El viceministro también confirmó que Cuba está dialogando con Estados Unidos sobre la investigación del tiroteo. Y aquí en 24 horas contactamos al hombre que Cuba incluyó por error en la primera lista. Roberto Azcorra Consuegra se sorprendió al escuchar su nombre en las noticias. Resulta que él conoce a varios de los que iban en el barco, pero asegura que no sabía nada de sus planes. Vamos hasta Miami. Nuestro corresponsal Anthony Belchi habló con él y nos trae su testimonio. El cubano Roberto Azcorra Consuegra, incluido por el gobierno de La Habana entre los 6 heridos tras el operativo en aguas cubanas donde murieron 4 tripulantes de una lancha procedente de Florida, asegura que él no estaba allí, que todo se trata de un invento del régimen castrista, que se encuentra en Estados Unidos y que jamás participó en esa embarcación. Me tomó a mí también en sorpresa. Lo importante es que ellos me ponen en esa lista como que me tienen preso, no sé qué están escondiendo. Y yo estoy aquí en Estados Unidos. Azcorra señala que conoce personalmente a varios de los tripulantes que han aparecido tras el operativo, pero insiste en que su relación era estrictamente de amistad y que no tenía constancia de la preparación de algún plan en Cuba. Sí, tengo imágenes con ellos, somos amistades, hemos compartido juntos y hemos cenado juntos. No sabía nada, solamente amistades, compartimos, tomamos una cerveza, un café y ya. Sí, hemos compartido juntos y hay algunas fotos en las redes sociales, lo pueden buscar, pero de saber, no sabía nada. El joven salió de Cuba en 2000
2017, según cuenta, tras robar una lancha de la Guardia Frontera, logró escapar a Bahamas y luego pidió asilo político a Estados Unidos, donde reside, y mantiene una postura crítica frente al régimen cubano. Asegura que su historial como activista podría explicar por qué fue incluido en la lista oficial difundida por el Ministerio del Interior. Pienso yo que sea por el historial activista que tengo yo en contra de ellos, y ellos como que suponen que yo estaba en eso, ¿ves? O no sé cómo explicarte bien qué fue lo que pasó. O están escondiendo alguna información. El joven ha asegurado que hasta el momento ninguna autoridad de Estados Unidos se ha puesto en contacto con él en relación con el caso, pero está dispuesto a colaborar. Bueno, por el momento no. Va a llegar el momento, pero por el momento no he tenido ninguna llamada de eso. Este activista cubano asegura que a pesar de las presiones del régimen va a seguir su lucha desde Estados Unidos por la libertad de la isla. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El alcalde de Nueva York realizó una sorpresiva visita a Washington, D.C., donde se reunió en la oficina Oval por segunda vez con el presidente Trump. Según la Casa Blanca, recibir a Zohran Mamdani no estaba en la agenda del mandatario, pero lo atendió y trataron el tema de la crisis de vivienda, especialmente en Nueva York. Al final, el alcalde calificó el encuentro, y cito, como productivo, y añadió que está deseando construir más casas. Por cierto, una buena noticia para quienes aspiran a comprar una casa. Le cuento que la tasa hipotecaria bajó a su nivel más bajo en 4 años. Mire, la tasa de hipotecas con un plazo de 30 años se redujo a 5.9%. Esto lo informó Freddie Mac. La nueva reducción reportada es la tercera consecutiva y se ubica en su nivel más bajo desde 2022. David Medina tiene más detalles sobre esto. Vamos a verlo. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por debajo del 6% esta semana, superando un umbral clave tras años de costos de endeudamiento duros que mantuvieron al margen a millones de posibles compradores. Pues a lo mejor a futuro. Andrés Ramírez dice que sueña con un día poder comprar su casa en los Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos factores que se lo impiden, indica. Estaría bien, ¿verdad? Pero el detalle es el dinero, ¿verdad? Porque pues sin el dinero no se mueve nada. La tasa de las hipotecas a 30 años cayó a 5.98% desde el 6.01%, dijo este jueves el grupo Freddie Mac. La tasa promedio se ha mantenido cerca del 6%. Esta última caída, la tercera consecutiva, la acerca a su nivel más bajo desde el año 2022, cuando era de 5.89%. Una buena noticia para quienes buscan comprar vivienda. Sí, vamos a ver una baja, sin embargo yo todavía recomiendo que, basado en la capacidad financiera de cada persona, siempre va a ser mejor comprar que rentar, ya que es un interés fijo por 30 años. Las tasas hipotecarias dependen de muchos factores, desde las decisiones de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Eso significa que el banco te puede prestar a ti más de lo que te iba a prestar hace esta semana o las semanas pasadas. Al la tasa de interés bajar, el banco te puede prestar más dinero. El mercado inmobiliario de Estados Unidos presenta contrastes marcados entre estados. Precios promedios de vivienda en California ronda entre los 833,000, en Nueva York 576,000 y Texas 310,000. Con la tasa promedio de una hipoteca a 30 años ahora por debajo del 6%, podría alentar a millones de futuros compradores de cumplir su sueño americano de tener su propia casa en los Estados Unidos. David Medina, Noticias Estrella TV. En Búfalo, un refugiado casi ciego de Myanmar fue encontrado muerto después de que agentes federales lo abandonaron en una tienda tras salir de la cárcel. Este jueves se difundieron imágenes de la cámara corporal de la policía que muestran el encuentro entre 2 oficiales y el refugiado en febrero pasado. Un hecho que inició la cadena de eventos que terminó con su muerte. Veamos las imágenes para ver cómo todo comenzó. What are you doing? Drop it! Drop it! Drop it! Okay. Put it down! Put it down, you're gonna get tased. Según la línea de tiempo publicada por la policía, una persona llamó al 911 para reportar al migrante. Y estas son imágenes publicadas por el Washington Post que muestran al migrante caminando en las calles luego de ser abandonado por agentes de la patrulla fronteriza la noche del 19 de febrero. Las autoridades habían determinado que el hombre no podía ser deportado y lo liberaron, pero su familia no sabía dónde estaba y comenzaron a buscarlo. Sin embargo, el migrante murió 5 días después. Las autoridades dijeron que su muerte fue por causa de salud,
pero investigan cómo llegó desde ese lugar hasta el centro de la ciudad, a varios kilómetros de distancia. Este jueves fue su funeral, pero escuchemos lo que nos dijeron una amiga de su familia. He was medically vulnerable, culturally, socially vulnerable as well. He did not know English. He did not understand or speak English. He could not walk properly. He couldn't see properly. He was blind. That's inhumane. El alcalde de Buffalo acusó a la patrulla fronteriza de actuar sin humanidad al dejar solo a un hombre vulnerable en pleno invierno. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Revelan el borrador de una orden ejecutiva que le daría más poder al presidente para intervenir en las elecciones. Además, amenazas de explosivos en la capital mexicana. Evacuaciones masivas generan pánico en la población. También en México detienen a otro líder de un peligroso cártel. Tenemos imágenes del operativo que se desplegó por aire y tierra. Un preso político venezolano recupera su libertad después de 5 años tras las rejas. Tenemos su emotiva reacción. Aliados del presidente Trump están promoviendo un documento que buscaría darle más control sobre las elecciones en Estados Unidos si declara una emergencia nacional. Según un reporte del Washington Post, la propuesta incluso permitiría prohibir el voto por correo y algunas máquinas de votación, argumentando una respuesta o una supuesta interferencia de China en las elecciones de 2020. Esto a pesar que agencias de inteligencia ya dijeron en 2021 que no hubo pruebas de que China intentara cambiar el resultado. En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez habló este jueves en un evento con jóvenes y aprovechó la ocasión para pedirle algo muy importante al presidente Trump. Vamos a escucharla. Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también... Rodríguez también dijo que Venezuela nunca ha sido enemiga de los Estados Unidos y debe ser vista como amiga y aliada, en respuesta a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, describiendo al país como amigo y socio. Y un preso político fue liberado este jueves en Venezuela tras pasar 5 años en la cárcel. Su nombre es Camilo Rosso. Y veamos su reacción al salir libre de prisión, sí, de la prisión Rodeo 1, cerca de Caracas. Nunca me golpearon, nada, estoy bien. Y vuelvo y le digo, le doy gracias a Dios por todo. Muchas ¿Cuánto tiempo estuvo ahí usted? 5 años, 38 días. Gracias a Dios. La liberación ocurre en medio de la entrada en vigor de una nueva ley de amnistía que ha permitido que miles de personas recuperen su libertad. Y en la Ciudad de México crece el temor entre la población tras varias amenazas de supuestos artefactos explosivos en la capital. En las últimas horas, al menos 3 lugares fueron evacuados por llamadas y mensajes que resultaron ser falsos, pero que generaron pánico entre la población, especialmente después de la caída de El Mencho. Y desde México, Víctor Blázquez nos cuenta cómo muchos ciudadanos dicen sentir incertidumbre al salir a la calle. En la Ciudad de México, una psicosis se está apoderando de gran parte de la ciudadanía. Y es que en las últimas horas se han dado a conocer amenazas de artefactos explosivos en 3 lugares diferentes. Lugares que tuvieron que ser evacuados por lo delicado de la situación. No sé, sale uno a la calle, sale a algún lugar, inclusive a su lugar de trabajo, y con todo lo que está pasando, pues no sabemos si vamos a regresar o no. Primero, la llamada supuestamente de un integrante del CJNG aseguró que en la Torre Prisma del Poder Judicial de la Federación había una bomba, por lo que la gente abandonó el inmueble. Después se supo que había sido falso. En el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Autónoma de México se advirtió en redes sociales de la posible existencia de un explosivo, lo que puso a la comunidad estudiantil en alerta. Más tarde, se confirmó que una ambulancia entró en auxilio de un alumno que se había caído. Por último, los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México también tuvieron que ser evacuados ante la amenaza de una bomba. El equipo Zorros de la policía investigó sin poder encontrar algo. Pero sí he visto algunas noticias que amenazas de bombas.
En esos casos pues sería pues que mejorara todo en este caso, ¿no? Claro, obviamente te genera la incertidumbre y el miedo de salir. Sin embargo, también hay personas que dicen sentirse seguras y están convencidas de que nada va a pasar. Meten pánico a la gente. Entonces a veces hasta en las escuelas, ¿no? Entonces como dices, pero pues la realidad como no hay nada concreto, no hay nada. Eventos de talla mundial como la Copa Mundial de Clavados en Jalisco y la Feria Internacional de Pirotecnia en Michoacán tuvieron que ser cancelados por el clima de inseguridad que hay en algunos estados del país. En momentos de tensión hay datos que no ayudan. Por ejemplo, el último estudio muestra que todos los días se hacen unas 100,000 llamadas a los servicios de emergencia que son falsos en la capital del país. En la Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. En México, el ejército detuvo este jueves en Tamaulipas a Antonio Guadalupe, alias el Lexus. Guadalupe es señalado como uno de los líderes del cártel del Golfo. La captura ocurrió tras un fuerte operativo por aire y tierra. Las autoridades aseguraron armas de alto poder y le pidieron a la población evitar la zona por varias horas. Según las autoridades, Lexus formaba parte de una célula ligada a este grupo criminal en un momento en el que el país sigue en alerta tras recientes golpes contra otros líderes del narcotráfico. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, muchas muertes de menores podrían evitarse con una nueva herramienta que Instagram pone a disposición de los padres. Le vamos a explicar. Además, una mujer, su niña y un perro estaban atrapados por las llamas en el segundo piso de una casa. Vea lo que hicieron 2 policías para salvarlos. No se vayan. Los padres ahora podrían tener la oportunidad de anticipar una tragedia familiar, esto gracias a una nueva tecnología que ha desarrollado Instagram para alertarlos cuando sus hijos realicen búsqueda de información sobre suicidio. En Phoenix, Rubén Pereira nos dice cómo funciona. Una nueva herramienta de Instagram alertará cuando sus hijos adolescentes busquen contenido relacionado con suicidio o autolesión. La función forma parte de los nuevos esfuerzos de la plataforma para detectar señales tempranas de riesgo entre menores. El sistema identifica patrones de búsqueda repetitivas y si los padres están inscritos en la supervisión parental y el adolescente lo autoriza, envía una alerta directa. Pienso que si hubiera tenido él una oportunidad donde él pudiera hablar con otra persona sobre sus pensamientos, y a mí me lo hubieran dicho, otra historia pudiera ser en mi vida. Actualmente, Instagram ya bloquea búsquedas relacionadas con autolesión y redirige a recursos de apoyo. Con esta nueva medida, también notificará a los padres cuando detecte comportamientos repetitivos dentro de la plataforma. Sin embargo, especialistas señalan que aunque representa un avance, existen límites tecnológicos. Meta reconoce que puede haber falsos positivos y que ajustarán el sistema en tiempo. No nomás es Instagram, los chavos también están en TikTok, ¿verdad? Aunque la tecnología puede ayudar, especialistas coinciden en que ninguna herramienta digital sustituye la supervisión directa de los padres y la atención al comportamiento de sus hijos. Una encuesta nacional de 2023 reveló que el 40% de los estudiantes de preparatoria reportó sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza. El 29% dijo experimentar mala salud mental y 1 de cada 5 consideró seriamente intentar suicidarse. Si un adolescente o niño está durmiendo más de lo normal o durmiendo menos, comiendo más, comiendo menos, cualquier cambio drástico es una señal. También si empiezan a dibujar o escuchar música o escribir de temas que se relacionan con la muerte. Para padres que han vivido esta tragedia, el llamado es a observar más de cerca, escuchar y actuar a tiempo para evitar una pérdida irreparable. Look deeper, look at their social media, look at their behavior. En Estados Unidos, cualquier persona que esté pasando por una crisis emocional o pensamientos suicidas puede llamar o enviar un mensaje al 988, la línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. La empresa de inteligencia artificial Anthropic dijo que no aceptará la petición del Pentágono de eliminar protecciones en su tecnología, aunque eso ponga en riesgo su contrato con el gobierno. El desacuerdo surge porque la compañía se niega a permitir que su sistema sea usado para armas autónomas o vigilancia dentro de Estados Unidos. Anthropic tiene un contrato de hasta $200 millones con el Pentágono, pero asegura que no retirará las medidas de seguridad que limitan el uso de su inteligencia artificial.
En Milpitas, California, policías rescataron a una familia que estuvo a punto de morir calcinada cuando su casa se incendió y las puertas estaban bloqueadas por las llamas. Una mujer lanzó a su niña de 3 años y a un perrito desde el segundo piso de la residencia y los oficiales los recibieron. Después llegaron los bomberos y ayudaron a bajar a la mamá de la pequeña por una escalera. Los amantes de la astronomía van a tener la oportunidad de disfrutar de un verdadero espectáculo al observar la alineación de 6 planetas. Este sábado, Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter tomarán parte en un raro desfile planetario. La ventana para verlos va a ser breve. Advirtió la NASA, que señaló que el mejor tiempo para observarlos será justo después de que se ponga el sol. Así que muy atentos. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 horas.